Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy le vamos a hablar brevemente sobre una introducción de la vida de San Anselmo de Canterbury. Bien, teniendo aquí como expositores a Montalvo Pérez Chiara, quien les habla, a Brigitte Pisfil, Estefano Quijano y Betsabe Rivera. En este presente video nosotros queremos llegar a la finalidad a manera de síntesis de poder abarcar lo que fue la vida de San Anselmo, de este gran preladios cultos a través del tiempo. Espero de que este video sea de su agrado y que puedan entendernos la finalidad que nosotros queremos abarcar. Dentro de su contenido vamos a tocar diferentes puntos, el cual es vidas y obras, la demostración que tuvo para que pueda ver sobre la existencia de Dios y la fe y la razón. En San Anselmo de Canterbury encontramos al primer gran filósofo que la Edad Media produjo, después de Juan Escoto Erigena. Nacido en Aosta del Piamonte, en el año 1033, fue hijo de Ermenberga, una noble borgoñesa que era dueña de muchas propiedades, y de Grandolfo, un noble lombardo que intentó que Anselmo hiciera una vida política. Sin embargo, a la edad de 15 años, Anselmo quería entrar a un monasterio, pero su padre le seguía insistiendo en que tomara una vida política, por lo que Anselmo fue rechazado por el abad al no tener el consentimiento de su tutor legal. Tras la muerte de su madre, Anselmo abandona su casa y, en 1960, a los 27 años, ingresó al monasterio de Bec, en Normandía, donde se convirtió en discípulo y gran amigo de Lanfranco, el de aquel entonces arzobispo de Canterbury. Al breve tiempo, en 1063, fue nombrado prior de Bec, y fue en esa época cuando Anselmo escribió una de sus dos obras más importantes que sirvieron para integrar la filosofía y la teología, el Prosligium, la fe que busca la inteligencia o contemplación de los atributos de Dios. En el año 1077 escribe el segundo de sus dos libros más importantes, el Monologio, Meditaciones sobre las razones de la fe, en el que daba las pruebas metafísicas de la existencia y la naturaleza de Dios. Después de esto, en 1078, el santo fue elegido abad de Bec. Tiempo después, tras la muerte de Lanfranco, en 1089, Anselmo viajó a Inglaterra, donde fue nombrado como arzobispo el 4 de diciembre de 1093, pese a que en un primer momento el rey Guillermo II se opuso. Sin embargo, este no fue el único que se opuso a que Anselmo sea arzobispo, ya que él no aceptó el cargo hasta que Guillermo restaurara las tierras de Canterbury y también le diera el reconocimiento como papa a Urbano II. Guillermo aceptó finalmente las condiciones de Anselmo y Urbano II lo consagró como arzobispo de Canterbury, pero luego cambió de opinión, pidiendo a Anselmo una cantidad de dinero que el santo se rehusó a pagar. Por eso, Anselmo fue obligado a permanecer en Roma. La controversia duró por 2 años. Los obispos ingleses se aliaron con el duque en contra de Anselmo, pero con el tiempo Guillermo aceptó que dejara Roma, sin antes apoderarse nuevamente de Canterbury. En el mismo año que sucede a Lanfranco, Anselmo escribe su libro Proslogium, donde establece su argumento ontológico sobre la existencia de Dios, donde dice que incluso tanto un insensato como un ateo pueden tener esta idea. Finalmente, Anselmo mostró sus agravantes en el concilio de Bari, en Italia, y al Papa Urbano II. Luego de dicho concilio, Anselmo se retira al pueblo de Libelli, cerca de Capua, y completó un manuscrito en 1099 llamado Cui Deus Homo, ¿por qué Dios se convirtió en hombre? Tiempo después, Guillermo II murió en un accidente de cacería en sospechosas circunstancias, el 2 de agosto del año 1100, y su hermano Enrique I tomó el poder antes que su otro hermano Roberto. Enrique I invitó a Anselmo a volver a Canterbury. Sin embargo, Anselmo se rehusó a estar con Enrique I, por lo que sufrió un exilio desde abril de 1103 hasta agosto de 1106. Falleció en el año 1109, anciano y debilitado por su edad entre los monjes de Canterbury. Sus últimas palabras antes de morir fueron: allí donde están los verdaderos goces celestiales, allí deben estar siempre los deseos de nuestro corazón. Fue canonizado en 1494 y su fiesta se celebra el 21 de abril, y gracias a sus distintas obras y manuscritos, fue considerado como el fundador de la teología escolástica. San Anselmo escribió 12 obras, las cuales son el Monologium, el Proslogium, el De Grammatico, De Veritate, de Libertate Arbitriri, De Causa Diaboli, la Epístola sobre la encarnación del Verbo, el Cur Deus Homo, sobre la concepción virginal y el pecado original, De Processione Spiritis Sancti, las epístolas sobre el sacrificio de los ácimos y fermentados, y sobre la concordia de la presciencia divina y la predestinación de la gracia de Dios con el libre albedrío. Además de todas estas obras, se conservaron 19 oraciones, 3 meditaciones y 472 cartas personales. Y de toda esta vasta producción, solo el de Gramático es un libro que en su totalidad fue dedicado a temas profanos. En este caso se trata de un ejercicio dialéctico. Todas sus demás obras conservadas tienen una motivación teológica. Además, algunas personas erróneamente le atribuyen a Anselmo el De Similitudinibus, pero este fue redactado por Eadmero,
como apuntes de las lecciones dictadas por su maestro. Dentro de la demostración de la existencia de Dios, encontramos aquí a distintos argumentos. En este argumento que demuestra la existencia de Dios también se le puede denominar o llamar ontológico, tal como podemos observar en la diapositiva presentada. En la medida de que puede establecer la existencia de un ser supremo o un privilegiado a través de los conceptos puros. Pero hay aquí un problema. Si el argumento recibe el calificativo de ontológico solo por el hecho de poder establecer cierta relación con los conceptos de la existencia de Dios, entonces las pruebas de la existencia de Dios en la teología racional merecen el mismo calificativo. Pues, ¿acaso no llegan estas a una existencia como una conclusión? Para San Anselmo, la imposibilidad de todo concepto de esencia de Dios acaba siendo el núcleo del mismo de cualquier prueba que presenta ser crítica y trascendental, en el sentido kantiano. A raíz de esto, San Anselmo, dentro de su argumentación, nos puede ofrecer 4 pruebas, en cierto modo a posteriori, de la existencia de Dios, los cuales van a ser válidos para las personas que carecen de fe. Estos podrán así, de esta manera, poder convencerse por una sola razón, al menos en gran parte. Aquí encontramos dentro de las pruebas organizadas por capítulos. En el primer capítulo demuestra de que existe algo que es bueno por sí mismo y por lo que son buenas todas las demás cosas. Dentro del segundo capítulo demuestra que lo máximamente bueno es también algo único, máximamente grande y por lo que todas las cosas poseen cierto grado de grandeza o de dignidad. En el capítulo 3 demuestra que aquello que es por sí mismo y por lo que son todas las cosas no puede ser algo más que único. Y finalmente, en el capítulo 4, demuestra de que es imposible que pueda existir algo cuya naturaleza posee una dignidad superior, o para aquello que es actualmente superior a todas las demás cosas existentes o las demás cosas que presentan en la realidad o que nos rodean. Dentro de los argumentos que ya he mencionado anteriormente, aquí, como les comenté, vamos a encontrar a 4 argumentos, teniendo como primero lo que es la existencia de lo sumamente bueno. En este primer argumento abarca lo que es el capítulo 1. Anselmo aquí hace una introducción de lo que pueden destacar ciertos puntos. Dentro del primer punto, San Anselmo considera posible poder demostrar la existencia de Dios a todas las personas o a toda la gente que la ignora o que carece de fe, aun cuando no posee una inteligencia descollante. Dentro de un segundo punto o un segundo lugar, San Anselmo nos puede brindar un concepto de Dios, así como puede demostrar de que existe y que orienta la argumentación de Dios, que es una naturaleza única, superior a todas las demás cosas que existen y que se basta por sí misma para su eterna felicidad y que por su bondad concede y hace todo de distintas maneras o de distintos modos para que pueda fundamentar en el ser lo que son o los cuales lo hace ser buenas de cierto modo o de algún modo. Dentro de un tercer lugar, Anselmo considera de que a pesar de que existen muchos argumentos por los cuales se puede demostrar la existencia de Dios, para convencer al incrédulo, al ignorante o al no creyente de la fe, resulta más efectivo el argumento que parte de la experiencia de las cosas buenas, para así poder llegar al conocimiento de la existencia, a algo sumamente bueno o algo sumamente único. Pero he aquí San Anselmo busca argumentar sin poder apoyarse de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Lo que busca él es poder basarlo, argumentarlo todo en lo que es la necesidad racional. Sin embargo, en el argumento del capítulo 1, él comienza con el planteamiento de querer solucionar las cosas, es decir, de que exista algo, uno por los cuales las cosas puedan ser buenas a todas las demás, que no sean buenas por sí mismas. Anselmo explica que todo aquello lo que se encuentra en cierto grado de perfección, de un modo graduado, no posee tal perfección por sí misma, o por otro, que es lo mismo en todos los casos. Fundamenta este principio de modo ostentivo y no demostrativo, mediante el ejemplo de la justicia, tal como lo hemos señalado aquí, que es simplemente la misma en todas las acciones a las cuales la llamamos nosotros justas. Pero San Anselmo concluye esto de que hay absolutamente algo bueno, grande y superior a todo lo que existe. El segundo argumento es denominado o llamado la existencia de lo sumamente grande. Aquí San Anselmo afirma de que ya se ha demostrado que existe algo sumamente bueno, por lo que son buenas todas las demás cosas o todos los demás hechos que son planteados en la actualidad. San Anselmo aquí explica lo que se entiende por grande. En primer lugar, descarta lo que se refiere grande como magnitud corporal. Lo grande es aquello que al ser mayor hace que algo sea mucho más bueno, mucho más mejor, ya que con más grandeza se posee una mayor dignidad. En otras palabras, la grandeza es lo constitutivo a la dignidad o nobleza de una cosa y a la vez la razón de su bondad, tal como lo hemos explicado aquí a manera de secuencia. En este sentido, pone como ejemplo algo grande a la sabiduría,
El ejemplo de la sabiduría es el cual nos puede dar la clave o nos puede permitir a nosotros comprender qué tipo de perfección es aquella de ser algo más digno y por lo tanto más amable y más bueno, más comprensible. La sabiduría sí es un ejemplo en aquel tipo de perfección que según San Anselmo hace ejemplo siempre a todas las cosas independientemente de lo que es específico, a la esencia o a lo que lo destaca, lo puede distinguir de cada una de ellas o de cada una de las cosas. La unicidad de lo que es por sí mismo. Anselmo comienza el capítulo 3 señalando su objetivo, el cual es demostrar que, así como todo lo bueno y todo lo grande tiene el ser bueno y grande por la única cosa, así también todo lo que existe existe por algo que es necesariamente uno y no algo múltiple. De esa manera expresa que todo lo que existe, al no poder proceder de la nada, debe proceder de algo que es o bien uno o bien múltiple. Entonces, si aquello de lo que proceden todas las cosas es algo múltiple, solo caben dos posibilidades. La primera, que sea una multiplicidad de cosas existentes, cada una por sí misma, y la segunda, que sea una multiplicidad de cosas que tengan el ser existentes por sí mismas las unas con las otras recíprocamente. La primera opción es imposible, porque si múltiples cosas son por sí mismas, entonces tienen en común una misma fuerza o naturaleza, a la que le corresponde existir por sí misma. Por otra parte, la segunda opción también es imposible. Anselmo lo demuestra por dos argumentos. En primer lugar, sostiene que es simplemente contradictorio y, por tanto, imposible que distintas cosas procedan las unas de las otras recíprocamente. Y en segundo lugar, porque la relación recíproca entre las cosas distintas no es nunca la causa de la existencia de las cosas relacionadas. Anselmo nos explica este argumento mediante un ejemplo, la relación entre el Señor y el siervo. El Señor es tal por su relación con el siervo, lo mismo que el siervo es tal con respecto al Señor. Sin embargo, ninguno de los hombres relacionados existe por la relación, sino que la relación existe por la existencia de aquellos hombres. La dignidad insuperable e inigualable de lo que es por sí mismo. El capítulo 4 tiene como objetivo demostrar que una de las naturalezas existentes sobrepasa a todas las demás en dignidad de tal manera que no puede ser inferior a ninguna otra. Anselmo afirma que a partir de esta evidencia es posible concluir lo dicho anteriormente, es decir, que una de las naturalezas existentes debe ser superior a todas las demás, de tal manera que no pueda ser inferior a ninguna. Para demostrar la necesidad de esta conclusión, dice que si no existiera una naturaleza superior a las demás, que no pueda tener una dignidad inferior a la de ninguna otra. Entonces, existieran actualmente y simultáneamente infinitas naturalezas. Como esto es evidentemente falso, es necesario que exista una naturaleza superior e insuperable en dignidad. También agrega que tampoco es posible que existan múltiples realidades que sean pares en dignidad a aquella naturaleza superior e insuperable en dignidad. Múltiples cosas no pueden ser iguales sino por una misma naturaleza. Con esas razones, concluye que existe una única naturaleza que es de tal manera superior a todas las demás que no puede ser inferior a ninguna otra, ni que puede haber otra cosa cuya naturaleza tenga la misma dignidad. Ante todo, tengamos en cuenta que existía una discusión entre los dialécticos y los antidialécticos. Los dialécticos son los que analizan la fe bajo la razón, y los antidialécticos defienden la fe sobre la razón. Ante esto, San Anselmo toma una postura equilibrada, ni para uno ni para otro. Consideremos que él no rechaza la autoridad de las Sagradas Escrituras, sino que su método es que a partir de la fe, con una especulación puramente racional, llegar a la misma verdad revelada. Anselmo tenía una actitud de profundo optimismo sobre las posibilidades de la razón en la investigación del misterio revelado, con el que erguía entre los antidialécticos. Además, había una discusión entre los historiadores, que si San Anselmo pretendía o no demostrar por medio de razones necesarias aquellos misterios divinos que por fe sabemos son en sí mismos indemostrables. Una mayor comprensión a esta respuesta se da en el libro Monologion de él mismo, donde se llega a deducir que las razones necesarias no pretenden explicar el misterio, sino que son razones de la existencia del misterio. Anselmo se hallaba inmerso en una corriente doctrinal que postulaba una perfecta equivalencia entre el pensamiento y la realidad. Es decir, que el pensamiento de lo existente exige la existencia extramental de lo pensado, si se concibe la idea de un ser cuya existencia es necesaria. La dinámica del propio pensamiento demuestra la existencia de la realidad extramental, pero no la crea, solo la descubre.